Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un buen rato. Yo como siempre estoy emocionado de estar con ustedes, porque hoy tenemos un tema, vaya tema. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el drama, el chisme y por supuesto, la emoción que rodea al fascinante mundo de las series turcas. Y hoy en particular, nos enfocaremos en un escándalo que sacudió los cimientos de un set de grabación, escándalo en Milán. Serini pilló a Atay llorando, ¿qué pasó en el rodaje? Así es, amigos. Vamos a desentrañar este misterio que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder el corazón de los fanáticos. Vamos a especular un poco, sí, porque es inevitable, pero siempre con respeto y consideración. Vamos a analizar todos los detalles que nos han llegado, las pistas, los rumores y las posibles explicaciones. Este es un tema candente con dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía involucrados, dos verdaderas estrellas que han conquistado nuestros corazones con sus actuaciones. Así que siéntense cómodos, prepárense para descubrir todo lo que sabemos, y como siempre, para pasar un rato agradable y compartir nuestras opiniones. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así se enterarán de todo el chisme, las novedades, los análisis y por supuesto, las noticias más jugosas del mundo turco al instante. Ayúdennos a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó como suelen comenzar estas historias, con un murmullo. Un rumor, una insinuación que empezó a circular como reguero de pólvora en las redes sociales. El epicentro de esta explosión fue, como no podía ser de otra manera, Twitter. Pero también Instagram, TikTok y los foros especializados en series turcas fueron el escenario de esta creciente ola de especulaciones. La información, como siempre en estos casos, provenía de diversas fuentes. Algunos eran fans que supuestamente habían estado en el set de grabación, otros afirmaban ser allegados a la producción, y unos cuantos se autoproclamaban fuentes confiables. Pero, ¿qué fue exactamente lo que encendió la chispa, lo que despertó la curiosidad y la preocupación de miles de seguidores? Pues al parecer, todo comenzó con un incidente. Un incidente ocurrido durante el rodaje de esta serie, que se presume es una adaptación moderna y elegante, prometía ser un bombazo, con una trama que combinaba romance, drama y el inconfundible estilo turco. Según las primeras informaciones, Atay Ulusoy, conocido por sus papeles inolvidables en Medcezir, donde nos enamoró con su interpretación de Yaman Koper, y El Protector, la primera serie original turca de Netflix que le valió reconocimiento internacional, fue visto visiblemente afectado. Las imágenes, o al menos las descripciones de lo que se vio, lo pintaban con los ojos llenos de lágrimas. Un momento de vulnerabilidad que inevitablemente generó una oleada de preocupación y curiosidad. Y la persona que al parecer presenció este momento y jugó un papel crucial en la situación, fue nada más y nada menos que Serini Sarkaya. Una actriz que, al igual que Atay, es un ícono de la televisión turca. Serini ha protagonizado series exitosísimas como Coincidencia, Medcezir, donde brilló interpretando a Mira Beylice. También ha conquistado al público con su talento en Fi y Samaran, demostrando su versatilidad y capacidad actoral. La sola combinación de estos dos nombres ya es suficiente para que cualquier fanático de las series turcas, y particularmente de Medcezir, sienta un cosquilleo de emoción y expectación. Ambos son actores de renombre con una trayectoria impresionante y una legión de seguidores que los adoran. Sus nombres son sinónimo de éxito, talento y profesionalismo. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido en el set de grabación para provocar tal reacción en Atay? ¿Qué detonante llevó a que el actor, conocido por su fortaleza y carisma, se mostrara tan afectado? Las teorías y las especulaciones comenzaron a surgir con la velocidad de un relámpago. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de hipótesis, cada una más elaborada que la anterior. Algunas apuntaban a un posible conflicto creativo. ¿Desacuerdos con la dirección de la serie? ¿Discrepancias sobre el guión? ¿Diferencias en la forma de abordar la actuación? Es algo común en el mundo del cine y la televisión, donde las visiones artísticas a veces chocan. Quizás Atay no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando su personaje o con la manera en que se estaban desarrollando las escenas. Otros, más propensos al drama, especulaban sobre problemas personales. Tal vez algo relacionado con su vida sentimental.
Recordemos que los actores también son seres humanos con sus propios desafíos y conflictos. Quizás alguna situación familiar que estaba afectando su estado anímico. Es natural que los problemas personales influyan en el trabajo y en la forma en que nos comportamos. Y por supuesto, no faltaron quienes, con un ojo avizor para el romance y la intriga, sugirieron una posible tensión romántica entre los dos actores. Aunque, recordemos, Seriney se encuentra actualmente en una relación. La química entre Aatai y Seriney es innegable. Ya la vimos en Medcezir, donde interpretaron a una pareja que conquistó a la audiencia. ¿Podría haber renacido la chispa del amor en este nuevo proyecto? ¿O simplemente se trata de una conexión profesional y una amistad sólida? Pero, ¿qué sabemos con certeza? Lo primero y más importante es que la información que tenemos es, en su mayoría, no confirmada. Las redes sociales son un terreno fértil para los rumores, la desinformación y la especulación desenfrenada. Es fundamental tomar todo lo que se publica con pinzas, analizarlo con cautela y no dejarnos llevar por el morbo. Sin embargo, algunos detalles sí parecen ser consistentes en las diferentes versiones que han circulado. Por ejemplo, se habla de una escena particularmente intensa, que requería una gran carga emocional por parte de Aatai. Se dice que al finalizar la grabación de esta escena, el actor se sintió abrumado por las emociones, la intensidad del momento y rompió en llanto. Imaginen la presión que sienten los actores, la exigencia de interpretar personajes complejos, de sumergirse en sus sentimientos y revivir emociones fuertes. Es algo que puede ser agotador física y emocionalmente. Es aquí donde entra en juego Seriney, quien, al parecer, fue la persona que se acercó a él para consolarlo y ofrecerle su apoyo. Un gesto de empatía, de compañerismo, que habla muy bien de la profesionalidad de la actriz y de la relación que existe entre ambos. Este gesto, por supuesto, fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como un acto de compañerismo y profesionalismo, una muestra de solidaridad entre colegas. Otros, más románticos o curiosos, lo interpretaron como una señal de una conexión más profunda entre los dos actores. ¿Amistad? ¿Atracción? ¿Quién sabe? Lo cierto es que, sea cual sea la razón, la situación generó un ambiente de expectación en el set. Los rumores se multiplicaron como conejos, y la atención de los medios de comunicación y de los fans se centró en lo que estaba sucediendo. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los protagonistas ante todo esto? Hasta el momento ni Aatai ni Seriney han hecho declaraciones públicas sobre el incidente. Algo que, como ya mencioné, es bastante común en el mundo del espectáculo. Los actores suelen ser muy discretos con su vida personal y prefieren mantener la privacidad, protegiendo su intimidad. Sin embargo, esta falta de declaraciones no hizo más que avivar la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no hablar? ¿Qué estaban tratando de ocultar? ¿Había algo más detrás de la historia? Mientras tanto, los fanáticos de ambos actores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos expresaron su preocupación por Aatai, deseándole lo mejor y enviándole ánimo. Otros destacaron la profesionalidad de Seriney y su gesto de apoyo, valorando su empatía y su capacidad de estar ahí para su compañero. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la situación para teorizar sobre posibles romances y relaciones, alimentando las especulaciones y el debate. En este punto es importante detenernos y recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por el morbo y la especulación, por el deseo de saber más allá de lo que se muestra en la pantalla. Pero es fundamental ser respetuosos y evitar caer en el sensacionalismo. Los actores, como todos nosotros, merecen privacidad y respeto. No debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que se enfrentan a desafíos emocionales y personales. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que independientemente de lo que haya sucedido en el set, es evidente que la situación generó un impacto significativo. La noticia se extendió rápidamente y no tardó en convertirse en el tema de conversación de miles de personas. El interés por la serie y por lo que estaba sucediendo en el set creció exponencialmente. El escándalo, en cierto modo, sirvió como publicidad, aunque por supuesto, no de la manera en que los involucrados habrían deseado. Lo segundo es que la reacción de los fans demuestra el cariño y la admiración que sienten por Aatai y Seriney. Ambos son actores muy queridos y respetados, y su trabajo ha tocado la vida de muchas personas. Sus interpretaciones nos han hecho reír, llorar y soñar.
Nos han hecho reflexionar sobre el amor, la amistad y los desafíos de la vida. Es importante que recordemos esto y que ante cualquier controversia, mantengamos una actitud de respeto y comprensión. Apoyemos a nuestros actores favoritos, pero también respetemos su privacidad y su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida fuera del foco público. Lo tercero y tal vez lo más importante es que este tipo de situaciones nos recuerdan que los actores son personas como nosotros, con sus propias luchas y problemas. Detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que se enfrentan a desafíos emocionales y personales. La presión de la industria, la exigencia de la perfección, el escrutinio constante de los medios y del público, todo eso puede ser abrumador. Es importante que no los idealicemos, que no olvidemos su humanidad y que les brindemos nuestro apoyo y comprensión. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues probablemente seguiremos recibiendo información fragmentada y no confirmada. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán especulando sobre lo que sucedió en el set. Los foros y canales como el nuestro seguirán analizando los detalles y compartiendo nuestras opiniones. Y por supuesto, los fans seguirán apoyando a sus actores favoritos, deseando lo mejor para ellos y esperando con ansias el estreno de la serie. Lo más probable es que con el tiempo la verdad salga a la luz, pero hasta entonces tendremos que conformarnos con los rumores y las especulaciones. Quizás algún día los propios Aatai y Serrini decidan hablar sobre lo sucedido y nos revelen la verdad detrás del escándalo. O tal vez simplemente prefieran dejarlo en el pasado y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Sea como sea, les deseamos lo mejor y esperamos que esta situación no afecte su trabajo ni su bienestar personal. En definitiva, el escándalo en Milán nos ha dejado mucho para reflexionar. Nos ha demostrado el poder de las redes sociales, la velocidad con la que se difunden los rumores y la fragilidad de la fama. Nos ha recordado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las personas, incluso aquellas que admiramos y que nos entretienen con su trabajo. Nos ha mostrado la humanidad detrás de la pantalla, la vulnerabilidad de los actores y la importancia de la empatía. Y por supuesto, nos ha dado material para un buen rato de chisme y debate. Nos ha mantenido al borde del asiento, pendientes de cada detalle, y nos ha hecho sentir parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de la información y de las especulaciones sobre el escándalo en Milán. Recuerden que esta es solo nuestra opinión, basada en la información disponible y en nuestro amor por las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo realmente un conflicto en el set? ¿Qué piensan de la reacción de Aatai y Serrini? ¿Creen que la serie será un éxito? ¿Y qué esperan de sus personajes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan, cuáles son sus teorías, y qué es lo que más les emociona de este nuevo proyecto. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos apoyan muchísimo. Es un placer compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más dramas, y más emociones del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao.